día, profesor. Mi nombre es Ivana Zulueta y junto con mi compañera Kimberly de Rosario, hoy día le estaremos exponiendo sobre los temas escogidos de la segunda unidad de Economía. Dentro del video podrá observar conceptos, cálculos y sobre todo ejemplos de la vida cotidiana. Vamos a hablar sobre la elasticidad de la demanda. En economía, entender cómo reaccionan las personas ante los cambios en los precios es fundamental para analizar el comportamiento del mercado. Este comportamiento se estudia a través de la elasticidad de la demanda, un concepto que nos muestra cuánto cambia la cantidad que los consumidores compran cuando varía el precio del producto. Ahora, cuando los consumidores reaccionan fuertemente a un cambio de precio, decimos que es una demanda elástica. Pero por el contrario, si el precio cambia, pero las personas siguen comprando casi lo mismo, estamos frente a una demanda inelástica. Ambos tipos de demanda presentan todos los días en nuestra vida cotidiana y conocerlo nos permite entender mejor las decisiones de los consumidores, las estrategias de las empresas y las políticas del gobierno. Ahora entraremos a hablar sobre la demanda elástica. ¿Alguna vez has dejado de comprar algo porque subió el precio o aprovechado una oferta porque bajó? Entonces ya estás familiarizado con la demanda elástica, aunque no lo sepas. Primero definamos el concepto de la demanda elástica. La demanda elástica ocurre cuando hay una pequeña variación en el precio de un producto que genera una gran variación en la cantidad demandada. En otras palabras, si el precio sube un poco, los consumidores comprarán mucho menos. Y si el precio baja un poco, los consumidores van a comprar mucho más. Este típico es en productos no esenciales o que tienen muchos sustitutos. Por ejemplo, si sube el precio de una marca, por ejemplo de una gaseosa, muchas personas pueden cambiar fácilmente a otra barata. Matemáticamente se usa el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. La fracción de la elasticidad de la demanda equivale al porcentaje en cambio de cantidad demandada entre el porcentaje en cambio en el precio. Por ejemplo, si el precio sube al 10% y las ventas bajan al 20%, la elasticidad equivale a 2, lo cual sería una demanda elástica. Ahora vamos a ver algunos casos en la vida real. Por ejemplo, gaseosas. Hay muchas marcas y sabores. Si sube su precio, los consumidores cambian fácilmente a otra barata. Ahora, otro, por ejemplo, serían las zapatillas. Si sube mucho el precio, muchos compradores buscan alternativas más baratas. Y bueno, en el tema de las zapatillas tiene una alta elasticidad, especialmente en mercados. En resumen, la demanda elástica es un concepto clave para entender cómo reaccionan los consumidores ante los cambios de los precios. Nos ayuda, primero, a entender y prever el comportamiento del mercado, ajustar estrategias de precios y entender mejor la economía diaria. Recordemos que no todos los productos reaccionan igual. La elasticidad depende de factores como la necesidad, la cantidad de sustitutos y el ingreso de los consumidores. Ahora pasaremos a hablar sobre la demanda inelástica. La demanda inelástica ocurre cuando los consumidores no cambian mucho su comportamiento de compra aunque el precio suba o baja. En otras palabras, una variación en el precio genera un cambio muy pequeño en la cantidad demandada. Esto sucede con productos que son necesarios o no tienen sustitutos cercanos. Por ejemplo, si sube el precio del pan o de la gasolina, la mayoría de las personas siguen comprando casi igual. Siguiendo de la misma manera la fórmula anterior, supongamos que el precio sube un 20%, mientras que la demanda baja un 5%. Por ende, si dividimos 5 entre 20, obtendríamos una demanda inelástica en un valor absoluto de 0,25. Si este valor es menor a 1, decimos que es la demanda inelástica. Por ejemplo, si el precio sube a un 10% y la cantidad demandada baja a un solo 2%, la elasticidad es 0,2, que es demanda inelástica, menor a 1. Ahora, algún ejemplo en la vida cotidiana serían los medicamentos. Los medicamentos recetados se compran sí o sí sin importar el precio. La vida o la salud está en juego, así que su demanda es muy poco sensible al cambio del precio.
Otro ejemplo sería alimentos básicos como el pan, arroz, leche, azúcar. Son productos esenciales. Aunque su precio suba, la mayoría de las personas siguen comprándolos. Para finalizar, vamos a hablar de cómo se relaciona la demanda inelástica con la demanda elástica. Son dos caras de la misma moneda. La elasticidad de la demanda es una escala. En un extremo están los productos muy elásticos y en el otro extremo los productos muy inelásticos. Por ejemplo, cambio de precio en la demanda, en la elástica afecta mucho la demanda, en cambio la demanda inelástica afecta poco la demanda. Ejemplo, ropa, refrescos, viajes. En tipo de bien, en demanda elástica es no esencial con sustitutos. En cambio, en la demanda inelástica es esencial con pocos sustitutos. Por ejemplo, gasolina, pan, medicamentos son productos sin sustitutos. Las empresas y gobiernos usan esta información para tomar las decisiones. Si un producto tiene demanda inelástica como la gasolina, el gobierno puede subir impuestos sin que el consumo baje mucho. Las empresas con productos inelásticos pueden subir sus precios sin perder muchos clientes. Entender la diferencia entre la demanda elástica y la demanda inelástica es clave para entender cómo funcionan los precios, los mercados y la toma de decisiones económicas del día a día. Ahora vamos a hablar sobre la elasticidad ingreso de la demanda. Y es que este es un concepto económico que mide cómo es que va a variar la cantidad demandada de un bien o un servicio cuando cambian los ingresos de los consumidores, o sea, nosotros. Esta es básicamente una herramienta útil para que nos ayude a clasificar los bienes en tres tipos de categorías, que serían bienes normales, bienes inferiores y bienes de lujo. Este concepto es clave para que las empresas decidan qué productos lanzar o eliminar dependiendo del mercado. La fórmula de elasticidad de ingreso de la demanda equivale al porcentaje en cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje en cambio en ingreso. Por ejemplo, si tu ingreso sube un 10% y compras 15% más de café, el total sería de 1.5, por ende sería un bien de lujo. Aparte de lo ya mencionado, ¿para qué nos serviría este tipo de elasticidad? Pues bueno, principalmente para estimar cómo cambiará la demanda cuando la economía crezca o entre en un tipo de recesión y sobre todo para identificar qué productos pueden volverse más populares con más poder adquisitivo. Vamos ahora con algunos ejemplos de la vida real para poder entender mejor cómo es que funcionan los diferentes tipos de bienes según la elasticidad ingreso de la demanda. En primer lugar tenemos al bien normal, que presenta una elasticidad positiva entre 0 y 1. Ahora, imagínate que ganas un poco más de dinero al mes. Probablemente empieces a comprar pan de mejor calidad o ofertas más variadas. Estos productos son bienes normales, porque al subir tu ingreso también sube su consumo, aunque no de forma exagerada. Luego tenemos los bienes de lujo, que presentan una elasticidad positiva mayor a 1. Supongamos que te dan un gran aumento o un bono. Puede que uses ese dinero extra para poder comprarte un smartphone, ya sea de gama alta o viajar al extranjero, etc. Estos son bienes de lujo, ya que su demanda crece más que proporcionalmente al ingreso sube. Por último tenemos los bienes inferiores, que básicamente presentan una elasticidad negativa. Por ende, si tus ingresos mejoran, probablemente dejes de usar el transporte público y empieces quizás a moverte en tu propio auto o cambies quizás la sopa instantánea por otro tipo de comida casera. En este caso, el transporte público y la sopa serían bienes inferiores porque al aumentar tu ingreso, disminuye su consumo. Cada vez que decidimos dejar de comprar algo porque su precio subió demasiado, estamos demostrando elasticidad. Y cada vez que con un aumento de salario cambiamos nuestros hábitos de consumo y elegimos productos diferentes, estamos demostrando elasticidad según nuestro ingreso. Esos conceptos nos muestran que nosotros como consumidores no somos pasivos, sino que reaccionamos constantemente a las condiciones del mercado. Ahora que ya conocemos los conceptos de elasticidad de la demanda y elasticidad ingreso a la demanda, no queda nada más que agradecer por su atención y espero que les haya gustado nuestro video.